¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el que les habla, Oliver. Hoy hablaremos un tema muy bonito. Ya hemos estado viendo en estos últimos videos acerca de la historia cristiana, ahí por la Edad Media, ¿no? Pero ahora vamos a ver un poco más a profundidad acerca del pietismo luterano, Skinner y Frankie. ¿Quiénes son estas personas? Aunque ya te sonará conocido luterano, ¿verdad? Bueno, como parte introductoria, el padre del pietismo, Felipe Jacob Skinner, en 1635 hasta no 1605, nació en Alsacia, en territorios que hoy son de Francia, por supuesto, pero entonces eran parte de Alemania en aquella época. Allí se crió entre aristócratas de profunda convicción luterana. Básicamente este hombre, el padre del pietismo, una corriente filosófica cristiana medio, digamos, medio fuera de lo común, nació y fue criado por hombres aristócratas, ¿no? Entonces, que seguían fielmente a Lutero. Bueno, como parte de las hazañas que vamos a ver ahora un poco más a profundidad de lo que es este tema, vamos a ver acerca de lo que se hizo. En el año 1670 se fundaron los colegios, ¿no? El primer colegio, el colegio de Piedad, perdón, que eran grupos dedicados a la devoción y al estudio cuidadoso de la Biblia. 5 años más tarde, en 296, publicó su obra Piedad Desideria, ¿no? Deseó sus pisos y otros más cositas que surgieron, pero básicamente dijeron, vamos a crear un colegio donde se estudie específicamente esta teología. Y bueno, parte de sus deseos profundos, lo que Skinner deseaba era de un despertar en la fe de cada cristiano. Para ello apelaban a la doctrina luterana del sacerdocio universal de los creyentes y básicamente decían que todos tenían que volverse básicamente sus propias creencias, lo que ellos decían. Bueno, eso era parte de sus deseos y era como dato importante en cuanto a los pastores y teólogos de aquel tiempo. Lo primero que debería hacerse era asegurarse de que los candidatos que iban a ser, en este caso, maestros, los que iban a enseñar en estos colegios pietistas, deberían ser adoctrinados correctamente bajo ardua y duro examen para ver si es que ellos cumplían con los roles específicamente que decían ser para ser unos luteranos y de esta corriente filosófica. Bueno, aquí también vemos como partes un poco más profundas, la alta popularidad, ideas luteranas y calvinistas, doctrinas de Skinner. Básicamente les resumo estas tres secciones. Eh, Ellos buscaban con su teología volverse un poco más populares de lo que ya estaban empezando a hacer. Entonces la doctrina de Spener, por último, aunque sea de pasada, conviene mencionar un aspecto de su doctrina en el que Skinner se hizo vulnerable a los ataques de sus contrincantes, ¿no? La iglesia llegó a conclusiones de que las profecías de Apocalipsis se estaban cumpliendo. Cada símbolo que aparecía en este libro parecía tener su contraparte en las cosas y los acontecimientos de su época. Ellos pensaban que todo el apocalipsis se estaba cumpliendo en su época. Ellos decían, es el fin del mundo, que ya la bestia, la mujer, la bestia de escarlata, ¿no? Y las 7 trompetas pensaban que era para su tiempo. Pero lo que no sabían es que básicamente estaban malinterpretando las Sagradas Escrituras. Y ahora, como segundo punto, vamos a ver los detalles importantes y así resumido y rápido. Las ideas de Frankie eran semejantes a las de Spener, aunque nunca se dejó llevar por las tendencias apocalípticas de este último. Aún más, Frankie subrayó el gozo de la vida cristiana, que debía convertirse en un canto al Señor. Él decía, todo cristiano tiene que alabar a Dios con todas sus fuerzas, porque era necesario decir lo que ellos enseñaban. El movimiento pietista pronto cautivó el interés y la dedicación militar de cristianos. Muchos de los teólogos lo atacaban repetidamente, acusándolo de ser un extremo individualista, subjetivo, emotivo y hasta herético. Pero a pesar de ello, la gente seguía sumándose a estas filas pietistas. Entonces, como nosotros vemos en este caso, impulsó la teología pietista a las fuerzas militares, ¿no? Invocándolos a que todos deberían unirse a ser un solo cuerpo, lo que esto llevaría más adelante a serios problemas, que ahora lo veremos. Pero el pietismo tuvo otra consecuencia de gran importancia para la historia del cristianismo: el comienzo del movimiento misionero protestante. Esto es muy importante, que ustedes tienen que saberlo. Misionero protestante. Los reformadores del siglo XVI no les habían prestado gran atención a las misiones, pues estaban enfrascados en difíciles luchas de sus propias tierras.
Algunos hasta llegaron a decir que la comisión dada por Jesús de ir por todo el mundo y predicar se aplicaba solamente a los apóstoles y que la tarea de consistir en permanecer en unidad cristiana era cosa sin importancia, dando un lugar el que Dios no había colocado. Mire, esto es una parte herética de lo que ellos profesaban. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando nosotros leemos esta parte de la teología respecto a la forma misional de evangelizar. Bueno, y en el año 1705, el rey de Dinamarca, admirador de los pietistas, decidió enviar a sus misioneros a sus colonias de la India. En su propio país no encontró gran interés en la empresa y solicitó entonces que le fueran enviados de más prometedores discípulos de Frankie de las universidades de Halle. No, en el año 1706 la misión de Tranquebar en la India ya suponía un poco más la batalla de lo que se iba a realizar más adelante. Bueno, estos son como detalles ahí chiquitos e importantes. Bueno, esto es básicamente el cuadro pietista de Juan Wesley y el metodismo que veremos a continuación, que esto es un cuadro muy importante, detallado acerca de las fechas, pero les resumo así muy rápido y en partes concretas e importantes para que usted pueda entender lo que vamos a leer, para ahorrarle la lectura gigantesca, ¿no? En el año 1731, en una visita de Copenhague, Sinderford conoció a unos esquimales que se le habían convertido gracias a la labor de las misiones luteranas a Hans Egger. A partir de entonces, su entusiasmo por la obra misionera no tuvo límites. Y ahora, fechas 4 años más adelante, 1735, un grupo de moravos partió para Georgia, en Norteamérica, para evangelizar a las Indias. Y poco después otro contingente lo siguió. Este segundo grupo, sin embargo, acabó por establecerse en Pensilvania. Y más o menos vamos a ver todo lo que sucedió a continuación. No, 1732, Zinzendorf y los moravos, labor pastoral, que es muy importante. Tal era la historia de Juan Wesley, antes de su encuentro con los moravos. Por tanto, las preguntas Spangenberg le hizo y su temor de no haber contestado con sinceridad lo sorprendieron y dejaron en él un vago sentimiento de duda y de angustia. Por lo pronto, sin embargo, Wesley se dedicó a las labores pastorales. Dijo, ok, ya no puedo hacer nada, entonces ¿me puedo dedicar a qué? A la labor pastoral. Bueno, y como resumen así chiquito, vamos a enfatizar la experiencia personal del pietismo, ¿no? Es una importante de la relación personal con Dios y una experiencia religiosa genuina. Abogaba por una fe viva y activa en contraposición a una fe meramente formal. Decía, ¿por qué tú tienes que seguir patrones y reglas? Tiene que ser una fe viva, una fe movida, una fe que puedas sentirla. Que básicamente eso era parte de la doctrina pietista. Y ahora los orígenes y el contexto histórico del pietismo está desarrollado en el contexto de la Reforma Protestante. Los pietistas son netamente protestantes. En momentos de que algunas personas sentían que la iglesia luterana y reformadora se habían vuelto excesivamente institucionales y formales, o sea, decían, ¿para qué instituciones? ¿Para qué iglesias? Yo puedo orar a Dios donde quiera. Cuidado con el pensamiento pietista, es peligroso, porque va en contra de la unidad eclesiástica. Ahora, el pietismo a menudo criticaba a la iglesia institucional por su falta de espiritualidad y por alejar las enseñanzas originales de Jesús. Esto llevó a un enfoque en la reforma y la rehabilitación de la iglesia desde cero. Ellos decían, no, la iglesia se alejó de Jesucristo, por lo tanto no sirve ir a la iglesia. Un error que a veces muchos de nosotros cometemos, solo por meramente pretexto de no ir a la iglesia. Bueno, y como parte última, el pietismo tuvo un impacto duradero en el protestantismo. Esto acuérdense bien, el pietismo tuvo un impacto verdadero en el protestantismo. Claro que sí, contribuyó al desarrollo de denominaciones y movimientos posteriores con el metodismo y el evangelismo, que también enfatizan la experiencia personal, la santificación y la misión. De aquí nacen los metodistas, los evangelistas, básicamente la teología evangélica, la teología metodista y la teología pietista tienen algo en común que los conecta, que es la expresión de la fe viva, ¿no? Que ellos quieren sentir básicamente qué es la fe.
quieren ver verdaderamente y sentir cómo se siente ser cristiano, reavivamiento, no poder ellos glorificar con todo lo que puedan y le dicen no a las instituciones porque los métodos no sirven. Bueno, y de eso hablaremos más adelante acerca del metodismo en su profundidad y el evangelismo, que también tienen cosas importantes por resaltar. Así que quédate, que esta es otra historia que algún día volveré para contar. Cuídate, nos vemos. Hasta luego.